Que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Les voy a contar, gloria al Señor Jesús, algo que nos pasó para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Año 2012. Gloria al Señor Jesús. No, perdón. Sí, año 2012, gloria al Señor. Mi madre se entrega a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cómo fue este encuentro con Dios de mi madre? Hoy mi madre ya no está con nosotros, amén. Partió con el Señor hace más de un año, gloria al Señor, y vamos a ver por qué, amén. Pero todo esto lo voy a relatar para gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Año 2012, no, perdón, año 2010, amén, gloria al Señor Jesús. Éramos inconversos, éramos una familia, gloria al Señor, que no conocía nada del Evangelio. Mi padre, gloria al Señor, él sí conocía del Evangelio porque de hecho mi abuelo paterno, gloria al Señor, lo encaminó en los caminos del Señor, amén. Pero un tiempo se apartó de los caminos del Señor, pero yo no sabía que él había conocido las cosas de Dios, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Año 2010, gloria al Señor, mi padre, gloria al Señor Jesús, fueron a Veracruz y estaban en Veracruz junto con mi madre, gloria al Señor, cuando de repente, gloria al Señor Jesús, mi abuelo materno, gloria al Señor, el papá de mi mamá, gloria al nombre del Señor, se empieza a sentir mal, gloria al Señor, él era diabético, gloria al nombre del Señor, se empieza a sentir muy mal. Pensamos que solamente era que se le había subido el azúcar. Lo llevamos al hospital creyendo, gloria al Señor, que nada más era algo simple, amén. Pero cuando llegaron al hospital, mi abuelo se desvaneció, gloria al Señor Jesús, y entró en algo, gloria al Señor, en complicaciones diabéticas, amén. Gloria al Señor, mi abuela le habla a mi madre, gloria al Señor, que se viniera pronto al estado de Puebla, porque estamos viviendo en el estado de Puebla. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y pues mi madre apenas acababa de llegar a Veracruz a arreglar ciertos asuntos, gloria al Señor Jesús. Pero entonces mi padre, conociendo de la palabra de Dios, él se acuerda, gloria al Señor Jesús, de aquellos tiempos donde él veía la mano de Dios, amén. Y mi padre lleva a mi madre a una iglesia ahí en San Lorenzo y anexo Papantla, Veracruz, amén. Ahí empieza mi madre a conocer de Dios, amén. Llega muy desesperada mi madre en busca de auxilio, en busca de algo para que mi abuelo materno no se muriera, amén, porque los doctores no daban esperanza, los doctores no daban nada que hacer, solamente esperar, amén. El azúcar le llegó a 1000 y la presión a 1000, amén, y es para que él hubiera fallecido, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces mi padre lo lleva a la iglesia, amén, gloria al Señor. Y ahí, gloria al Señor, mi madre, desesperada, le pide a Dios. Ella no sabía ni quién era Dios, amén. Ella no sabía, gloria al Señor, que había un Dios real, que todo lo oía y que todo lo podía, amén. Y ella le pide a Dios que le dé una segunda oportunidad a mi abuelito. Y gloria al nombre del Señor, algo milagroso, amén. Gloria al Señor, mi madre se regresa en la noche a Puebla. Mi abuelo, gloria al Señor, inconsciente, dice, si el Señor no reacciona a las 2 de la tarde, porque entró a las 10 de la noche al hospital, iba inconsciente ya, y los doctores le dijeron a mi abuelita y a mi tía, gloria al Señor, que si mi abuelito no reaccionaba a las 2 de la tarde, lo iban a intubar, amén, pero ya no daban esperanzas, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, gloria al nombre del Señor Jesús, mi madre ora al Señor y le pide que le dé una segunda oportunidad, que le dé vida, amén. Gloria al Señor, aquí empieza el caminar con Cristo, amén. Año 2010, amén. Y algo sorprendente porque 1:40 de la tarde él empieza a reaccionar, amén. Él empieza a moverse
y empezar a mover sus dedos y gloria al nombre del Señor. Sorpresa, el milagro estaba hecho. El milagro que mi mamá le pidió a Dios, a pesar de que uno es malo, a pesar de que uno, gloria al Señor Jesús, no busca a Dios de corazón. Mi madre en ese momento le pidió a Dios con tanto amor y con tanta devoción que Dios hizo el milagro. Y muchos se sorprendieron al ver el milagro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor, mi abuelo salió del hospital. Para gloria y honra del Señor no tuvo ningún daño, ni en nada de sus órganos, porque es para que él hubiera quedado mal, porque la diabetes se le subió a 1000 y la presión a 1000 y sabemos que conforme a la ciencia médica esto es para que hubiera agarrado un derrame cerebral, pero Dios no lo permitió y ahí empezó a caminar con Cristo, mi madre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Fue la pionera de esta obra aquí en San Ramón, amén. Luego de convertirse a Cristo, mi madre buscaba iglesia aquí en Puebla. Gloria al Señor, y visitó varias iglesias, amén. Pero un hermano, gloria al Señor Jesús, donde trabajaba, él la invitó a la iglesia donde él asistía, amén. En el nombre del Señor Jesús. Él la invitó y aceptó la invitación, amén, porque ella estaba en busca de una iglesia. Ella había ido a diferentes iglesias, pero no sentía nada. Hasta que el momento que el hermano le invitó, mi mamá fue sola, por el nombre del Señor Jesús. Y preguntando, llegó a la iglesia Pentecostal Unida Nacional en Coronango, Puebla, amén, donde pastorea actualmente nuestro pastor Weimar Gutiérrez Bonilla, amén, en el nombre del Señor. Mi mamá empezó a recibir a Dios, empezó a seguir a Cristo, amén, gloria al Señor, junto con mi padre, iban los dos juntos a la iglesia, amén. Yo como era pequeño, yo tenía en ese tiempo 12, 13 años, gloria al Señor, yo no sabía nada, gloria al Señor, yo era un niño, gloria al Señor. Pero Dios, gloria al Señor, fue tratando. Mi madre se bautizó en el nombre de Jesús junto con mi padre, amén. Gloria al Señor Jesús, y pasó el tiempo, pasaron 2 años, gloria al Señor, y mi abuelo, gloria al Señor Jesús, fallece, amén. Gloria al Señor, estuvieron orando, pero fue la voluntad del Señor y fallece, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y después mi madre habló con el pastor Weimar y le dijo que quería donar parte de aquí, de la casa, para edificar una iglesia, amén. Gloria al Señor, como ustedes saben, gloria al Señor, y los que me conocen, gloria al Señor Jesús, estamos en San Ramón, gloria al Señor, gloria al Señor, nos tocó planta baja, tenemos área verde, amén, pero esa área verde mi mamá con tanto amor y entrega lo donó para la obra del Señor, amén. Gloria al Señor. Y así empezó esta obra. 14 de febrero del 2013. Amén. Inició la obra a nombre de Iglesia Pentecostal Unida Nacional Coronango Misión San Ramón Puebla. Amén. Gloria al Señor. Mi madre donó ese lugar para gloria y honra al Señor. Y yo, gloria al Señor, el primer servicio que se realizó, yo no estuve aquí porque me parecía muy aburrido el evangelio. Yo decía, yo nunca voy a ser evangélico. Y veía a mi mamá que oraba, que leía, que oraba, que iba a los cultos. Y yo no quería nada de Dios. Yo no quería nada. Y además me daba como risa a ver cómo hacían el Señor, cómo los cultos, cómo se realizaban. Nada de Dios. Sin en cambio, gloria al Señor Jesús, no fue mucho tiempo. 2, 3 cultos me perdí. Pero de repente sentí un llamado al Evangelio. Y pues siendo joven uno muchas veces, pues voy a probar, amén. Y probé.
Y gloria al Señor, hasta el día de hoy estoy aquí. Y me siento bendecido por Dios, amén. El Evangelio se ha convertido en mi prioridad. Y agradezco a Dios, a mis padres, a mi abuela, que me han instruido en el camino de Dios, amén. Lo que es mi padre, mi madre, que en paz descanse, mi abuela, son pioneros de esta obra aquí en San Ramón, amén. Iniciamos la obra, estamos y aún seguimos en la obra de Dios, amén. Un joven, gloria al Señor, como yo, tengo llamado al ministerio, pero gloria al Señor todo a su tiempo, amén. Vamos a contar la historia, el testimonio, amén, de lo que pasó con mi madre hace 2 años, amén, año y medio. Mi madre siempre sufría según los doctores, de la vesícula biliar, amén. Sabemos que la vesícula biliar, gloria al Señor, según la ciencia, es como una bolsita en la cual uno va llenando, según los doctores, de la vesícula biliar, amén. Sabemos que la vesícula biliar, gloria al Señor, según la ciencia, es como una bolsita en la cual uno va llenando, según los doctores, de la vesícula biliar, amén. Sabemos que la vesícula biliar, gloria al Señor, según la ciencia, es como una bolsita en la cual uno va llenando,